Colombianos continúan las denuncias en contra del gobierno de Iván Duque por presuntos hechos de corrupción y clientelismo. Iniciando esta semana se conoció que Andrés Mallorquín, un funcionario que trabajaba para María Paula Correa, la mano derecha de Iván Duque en presidencia, al parecer con su poder estaría supuestamente presionando para que algunas entidades le dieran contratos a su esposa Karen Baquiro. Y eso pues representó en estos 2 años más o menos que Andrés ha estado trabajando para el gobierno de Duque por lo menos 1.200 millones de pesos a favor de su esposa, que al parecer se habrían quedado a través de esos contratos que no tienen nada ilegal hasta lo que se sabe hoy en día. Hay que esperar las investigaciones de las autoridades, pero sí son cuestionables éticamente, y todo lo que está pasando en el gobierno de Duque pues al parecer va contrario a lo que prometía este señor. Como todo en el gobierno de Duque, no cumplió nada de lo que prometió en campaña, solo acabar el país. Y plomos lo que hay, plomos lo que viene, eso sí lo han cumplido. Pero no solo lo de Andrés y lo de Karen fue lo único que se ha revelado en estos últimos días, porque resulta que en Caracol Radio Vanessa de la Torre ayuda a ventilar otro caso de otro funcionario de presidencia que al parecer estaría utilizando su poder en el gobierno para conseguirle contratos a su esposa. Y eso pues representa una gran cantidad de dinero para estas personas que trabajan para el gobierno. Clientelismo, presión a través del poder en la presidencia, todo eso es lo que se está viendo y lo que se está manejando en este gobierno, que al parecer pues como están viendo que ese barco se está hundiendo, que el uribismo ya no va más, que la gente no quiere nada con ellos y que les va a costar en un posible gobierno alternativo conseguir un puesto así como los que siempre han mantenido en los gobiernos, porque eso se reparten. O sea, los que estaban con Santos también están trabajando con Duque. Eso no es que cambie mucho. Esto, por lo menos, este funcionario de la denuncia de hoy trabajaba con Juan Manuel Santos también. Entonces están viendo que el barco se está hundiendo, que no les va a quedar tan fácil y posiblemente están tratando de sacar lo que más puedan. Dice: el nuevo caso de contratación, que si bien no necesariamente transita por los caminos de lo ilegal, sí lo hace por los de lo ético, como todo lo que se ha hablado con estas denuncias, está relacionado con Claudia Marcela Montealegre, esposa de Germán Quintero, secretario jurídico de la Presidencia de la República. De acuerdo con De la Torre, Montealegre trabajó en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Santos y ha obtenido 16 contratos con entidades estatales, es decir, entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque. Montealegre ha conseguido 16 contratos, sin embargo la mayoría las ha conseguido mientras su esposo ha trabajado con el gobierno de Duque. Desde el 12 de enero del 2021, cuando Quintero entra como secretario jurídico de la presidencia en reemplazo de Clara María González, ella, Claudia Marcela Montealegre, ha adquirido un total de 9 contratos en ese periodo específico que suman 653 millones de pesos. En un año prácticamente, esta señora, mientras su esposo ha trabajado para el gobierno de Iván Duque, ha conseguido 653 millones de pesos en contratos. Claramente acá hay unas presiones, unas presuntas presiones de parte de este señor para que le den los contratos a ella, o amiguismo o clientelismo, como lo quieran llamar. Pero es claro que apenas entra, consigue muchos más contratos, mucho más rápido, que le representan mucho más dinero. También informó que todos los contratos han sido asignados a través de contratación directa y tienen por objeto brindar asesorías legales con entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y la Alcaldía de Armenia. Sin embargo, la periodista llamó la atención sobre el hecho de que existe una diferencia entre una pareja, la de Baquiro y Mallorquín, que fue el primer escándalo que se conoció esta semana, y la otra, la de Montealegre y Quintero. Según De la Torre, Montealegre sí reportó que su esposo era funcionario, a diferencia de la otra que dijo que nunca tenía marido en el sistema público, que era lo que había dicho, o lo que decía Karen Baquiro, que decía que, bueno, reportaba que no tenía marido y mucho menos pues que su esposo era un funcionario del gobierno de Iván Duque, de la presidencia. O sea, no lo reportaba. Contrario a lo de Montealegre y Quintero, que sí reportó esta señora que su esposo pues era funcionario. Por lo tanto, ahí lo que se viene es un conflicto ético de todo esto, de cómo
esposas familiares de funcionarios del gobierno obtienen multimillonarios o millonarios contratos mientras ellos están en ese cargo. Eso es un grave problema, porque entonces es claro que lo que se está presentando es un amiguismo, un clientelismo, que llegan estos funcionarios y con su poder presuntamente lo utilizan para movilizar sus influencias y llevar a que los contratos terminen en manos presuntamente de sus esposas, de sus familiares y demás. Pero además, ella, Montealegre, la del nuevo escándalo, antes de la llegada de su esposo a la presidencia ya había tenido contratos también con Planeación Nacional, con Juegos y con el Ministerio de Cultura por 690 millones de pesos. Es una asesora jurídica muy reconocida, muy importante, que lleva muchísimo tiempo asesorando al Estado, dice De la Torre. Al parecer es una persona que ha venido trabajando con el Estado, sin embargo eso no los exime de que llega su esposo a ser funcionario, un alto funcionario del gobierno, y después obtienen muchos más contratos. Es más, no debería estar sucediendo. Eso no debería ser así. O se vuelve funcionario su esposo, o no se vuelve funcionario y ella, se vuelve funcionario y ella deja de trabajar con el Estado con este tipo de contratos, o no se vuelve funcionario y ella sigue trabajando con el Estado. Una de dos. Eso no puede ser así porque entonces, bueno, es que esto siempre se ha manejado así claramente, que se llegan funcionarios y empiezan a mover sus fichas para que sus familiares se queden con contratos y demás. Eso es el amiguismo, el tráfico prácticamente de influencias que siempre se ha utilizado en este país, y eso hay que acabarlo. Eso ya no debe ser así, porque entonces, por ejemplo, en el primer caso del escándalo de esta semana, el primero de Karen y Andrés, esta mujer no tenía ni siquiera conocimientos ni experiencia para desarrollar los contratos que tenía con el Estado y que este señor presuntamente le ayudó a conseguir. O sea, es que eso es grave. Así no debería ser. Con razón el Estado colombiano no avanza, no funciona, y si tira a funcionar es a medias. Alejandro Santos, del equipo periodístico de la emisora, remarcó que en estos casos el cargo que se ejerce tiene tanto poder porque está en presidencia, es el secretario jurídico de presidencia. Inevitablemente hay una influencia indirecta que puede ejercerse, así sea tácita, en la contratación. Cuando uno asume la decisión de meterse en lo público y en este tipo de cargos, pues tiene que hacer sacrificios, y si la pareja, independientemente de su formación y su trayectoria, depende de los contratos del gobierno o del Estado, pues va a tener que cuidarse mucho más. Es que, además, ¿qué tal el cargo del marido? Es decir, el marido no es nada más ni nada menos que secretario jurídico de presidencia. Entonces, imagínese el nivel de influencia que tiene. Pues obviamente el nivel de influencia va a llevar a que logre conseguir contratos mucho más fácil con esa influencia en el gobierno, en presidencia, y eso pues aparentemente es lo que viene sucediendo con todos estos personajes. Pero ahí no se queda el tema, porque la denuncia contra Andrés y Karen ha avanzado, y me llama la atención que es lo que siempre pasa en Colombia hasta que los periodistas no realizan investigaciones serias que llevan a todo este tipo de acusaciones y denuncias. La justicia no actúa, la fiscalía no actúa. Denuncian periodistas lo de Karen y Andrés por los 1.200 millones de pesos, y ahí sí aparece la fiscalía anunciando que investigará los contratos otorgados a Karen Baquiro. Ahí sí, ya apareció la fiscalía. Toca que primero trabajen los periodistas, como si tuvieran esas funciones de investigar delitos, que es lo que se supone debe estar haciendo la fiscalía. Siempre que un periodista anuncia o hace estas denuncias y revela estas investigaciones, es que la fiscalía aparece, es que no sirven para nada. Pero lo peor de todo esto es que, de acuerdo a la fiscalía, ahora que sí aparece, no se trataría solo de 1.200 millones de pesos de los contratos de Andrés y Karen, sino que en realidad estarían comprometidos 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos. O sea, la cosa no es, al parecer, como lo pintaba el periodista. Es mucho peor. Es mucho peor. Muchísimo más dinero. Y esto es solo una pareja en el gobierno. Imagínense la cantidad de otros casos que se pueden estar dando. Ahora conocemos otra pareja que están recibiendo contratos con el Estado mientras su esposo es funcionario, el de Montealegre y pues su esposo. Imagínense qué corrupción tan increíble puede estar sucediendo en ese gobierno.
Y para finalizar, este señor, Andrés Mallorquín, según reveló el alcalde de Cartagena, le había escrito en varias ocasiones ofreciéndole el trabajo de su esposa. Le decía, vea, señor alcalde, si usted tiene, me contaron que usted podría tener interés en contratar un tema ahí para llevar a cabo relaciones con el Congreso, no sé qué. Yo le tengo el dato, yo le tengo quién le puede hacer eso. Entonces el señor le gestionaba y obviamente al tener el poder desde presidencia, pues ejercía una posible presión para que los contratos terminaran en manos de su esposa. Miren esto. Esto fue lo que le escribió este señor al alcalde de Cartagena. Mi doc, un saludo. ¿Es cierto que necesitas a alguien que te ayude con el reporte de temas del Congreso de la República? Si es cierto, tengo un perfil que te puede ayudar con eso por acá. Si me maldatearon, te pido me excuses. Fue lo que le escribió este señor, obviamente buscando que contrataran a su esposa en esos temas. Y, o sea, esto es, la denuncia que se ha conocido es solo con el gobierno, los contratos con el Estado. O sea, con determinadas entidades, por decirlo de alguna manera. Pero puede que existan otro tipo de contratos que no se conocen o que se contrataron de otra forma, no sé. Algo puede estar sucediendo por detrás porque además la fiscalía dice que son 12.000 millones de pesos los que están en juego o los que están acá en riesgo a raíz de este semejante escándalo de presunta corrupción o por lo menos un tema bastante cuestionable éticamente. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.